En estos días en los que tanto hablamos de juguetes, pronunciamos nombres de marcas que en realidad son algo más allá. Son nombres y son apellidos, y más aquí, en la industria juguetera española. Vamos a hablar de una de esas grandes marcas, de una de esas grandes familias que han mantenido, por ahora, en 4 generaciones, la producción y diseño de juguetes. Vamos a hacer con nuestro guía en este tipo de cuestiones. Es José Antonio Quiroga. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Junto a su mujer tienen la colección Quiroga Monte, una colección de juguete histórico español donde hay verdaderas maravillas y donde además ahora, ¿verdad?, tenéis una exposición abierta en Vitoria hasta el 11 de febrero, ¿verdad? Con lo cual hay posibilidad de verla en la Fundación Caja Vital, ¿no? Sí, un poco, pues, una exposición que a lo largo de 250 juegos de mesa, pues tratamos de que para los visitantes sea un recorrido de la historia de un país, pues desde el juego más antiguo, finales del siglo XIX, hasta los más recientes en los años 80, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos has traído como invitado a el representante de una de las familias de mayor tradición, 4 generaciones nada menos, José Antonio, de diseño y de fabricación de juguetes, ¿no? Y la más prestigiosa y conocida de este país y, en muchos países del mundo sin duda alguna, ¿no? La familia Borràs. Pues nada, vamos a saludar al heredero de esa tradición, es Enric Borràs. Enric, ¿qué tal está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es un verdadero placer, es un gusto, José Antonio, saludar a alguien que ha estado detrás, él y sus ascendientes, de la producción de tantos juguetes que nos han hecho disfrutar y divertirnos tanto. ¿Cuántas veces se lo han dicho esto que le acabo de decir yo, Enric? Pues bastante, bastantes. Es un placer, de todas formas, es un placer y un honor representarlo, ¿no? Pero sí, bastantes. Muy bien. José Antonio, empezaron, a finales del siglo XIX con cosas que no tienen nada que ver con uno de sus principales exponentes, que es la magia. Eso vino un poco después. ¿Qué vino al principio? Sí, fue el famoso fraile higrómetro. Estamos hablando de una empresa creada en 1894 en Mataró. Y efectivamente ellos empezaron con la típica figura que hoy día seguimos conociendo, el que predecía el tiempo. Yo la tengo. Sí. Sí. Y fue a partir de ahí que esta historia la sabe lógicamente mucho mejor Enrique que yo, cuando a partir de 1897 comenzaron con los rompecabezas y con las primeras cajas de construcción, ¿no? Todo ello de la mano sabia de su bisabuelo Agapito Borràs, Pedemonte. Así es. En aquellos tiempos en los que nacían, ¿verdad, Enrique? Este tipo de industrias, ¿no? Sí, en aquellos tiempos había, en cualquier población había muchas más industrias de juegos y claro, en aquella época pues supongo que vivirían eso como una gran novedad de alguna forma, nuevas tecnologías también de aquellos tiempos y todo esto. Pero sí, en el 97 luego ya se empezó, como dice Quiroga, pues con el tema de rompecabezas, zootropo también, un artículo que viene a ser un poco el inicio del cine, pero a los niños y no tan niños pues era un espectáculo poder jugar con aquello, ¿no? Muy bien. Bueno, se trata de los inicios de esta empresa que podemos apreciar en un libro además precioso que se llama El centenario de una fábrica de ilusiones, Borràs 1894-1994, en fin, es del centenario de la firma de Borràs, ¿verdad, Enric? Sí, este libro lo editamos para celebrar precisamente, como te has dicho, el centenario, y ahí es un poco un libro familiar, abierto a todo el mundo, pues de una forma amena y simpática, hacer un poco un recorrido a lo largo de todos estos 100 años de fabricación de juegos, que hoy ya son más de 110, 118, o sea. Sí, señor, y por muchos que queden por delante. Y por muchos más. Los juegos de mesa, José Antonio, son importantes en Borràs, ¿no? Sí, el juego de mesa hay que tener en cuenta que, siempre, el juego destinado a todas las personas sin límite de edad, que suponían la aplicación de unas reglas, en el que fomentabas la convivencia, es el juego que perdura por encima de lo que son los juguetes, perdura en el recuerdo de todos los españoles, ¿no? Y a pesar de que, lógicamente, pues la historia de los fabricantes de juegos de mesa, además de Borràs, pues tenemos que hablar de grandes empresarios y de grandes familias catalanas como eran Paluzie, que además Enric tiene el inmenso honor de apellidarse Borràs Paluzie.
que son también por los que, vamos, en 1891 empezaron a fundar juegos de mesa también desde Cataluña, pues no olvidemos a otras grandes firmas conocidas como podían ser Dalmau Carlés, como podía ser también Seix y Barral, ¿no? Pero por encima de todos ellos, pues siempre ha destacado el apellido Borràs. Sí, señor. ¿Cómo nació el juego de magia, la caja de magia de Borràs, Enric? Pues nació en el 1933 como un juego de magia, un equipo completo de magia, una caja, pues una preciosa caja de madera llenísima de trucos de magia, lógicamente, y a partir de ahí se empezó a relacionar lo que es la marca Borràs o Agapito Borràs como fabricante, asociando el nombre de la magia, pero inicialmente fue en el 33 y así fue, pues haciendo el bisabuelo, que debía ser un gran creador o un gran inventor, pues no se inventaría la mágica, lógicamente, pero sí, pues el aplicar el concepto de la magia para un juguete, para un niño, ¿no? Y claro, para llevarlo para el juego en familia, además, que implicar a los adultos también en la participación del juego, ¿no? Sí, en poco tiempo recuerdo que en poco tiempo se hizo una presentación de una caja con una ilustración muy bonita, que además la tengo yo colgada en la oficina, que es precisamente un niño haciendo vestidito un poco de mago Merlín, pero haciendo su sesión de magia a la familia, y ahí es lo que has dicho un poco, ¿no? Relacionar eso con la familia. Sí, señor. Aparece también un gato con el gorro de Merlín, otro hace como de árabe con un turbante y otro de chino. Sí, un chino árabe, ¿no? Sí, exactamente, un chino y un árabe, exactamente, ¿eh? Pero está haciendo pues eso, la magia de la familia, ¿no? Y eso es un poco lo que estás comentando, ¿no? ¿Hay algún truco que se le dé usted bien de la caja de magia de Borràs, Enric? Bueno, hay que trabajarlo esto, ¿eh? Hay que trabajarlo, que dicen en casa de el cuchillo de palo. Pero bueno, sí, existe la anécdota que muchos niños, pues cuando le presentaban a mi padre, pues quedaban impresionados porque conocían al mago Borràs, ¿no? Y eso es un poco la neta de decir, ostras, pues he conocido al mago Borràs, ¿no? En definitiva, pues es un empresario fabricante que fabrica, pues bueno, un producto llamado magia Borràs, pero no por eso debe de ser el gran mago Borràs, ¿no? Pero bueno. Que decir a nuestros oyentes que lo mismo que en este país muchos arquitectos se iniciaron con los juegos de arquitectura o que incluso profesiones como el electricista con el famoso Electro L de la también desaparecida Irgain. El otro día tuvimos ocasión en Vitoria, también estando invitado el gran mago Jorge Blas, como decía en directo que él se inició en la magia gracias a los juegos de magia de Borràs, como no podía ser menos, como recientemente también declaraba Tamaric, ¿no? O sea, la importancia que ha tenido pues desde los grandes magos españoles como para cualquiera de los niños, ¿no? Lo que ha sido el mundo de la magia. Eso tiene que ser bonito, ¿no? Es decir, que magos profesionales que a todo el mundo respeta y quiere, que hayan empezado con ustedes, Enric. Sí, esto es un honor, porque además siempre se ha dicho y siempre lo han dicho, y con Tamaric, por ejemplo, como muchos otros, pues siempre ha habido una gran relación y siempre lo ha reconocido y es un honor. La verdad es que es un placer, ¿no? Es un placer. Bueno, hay que señalar que ustedes están detrás de una u otra manera de juegos como el Scrabble, el Monopoly, el Risk, el Cluedo, juguetes todos ellos vinculados a los Juegos Reunidos. Por el amor de Dios, qué recuerdos. Sí, los Juegos Reunidos también fue su época. Claro, en aquellos momentos, a lo largo de la historia, se han ido haciendo juegos en función quizás de lo que sucedía en la sociedad. Por ejemplo, recuerdo un juego viaje en dirigible o viaje en auto, ¿no? O sea, la novedad del coche, pues bueno, pues un juego de recorrido sobre el mundo del coche, ¿no? Sí. Pero lo que sí dio un impulso final en estos años fue que el Borràs fue el que introdujo en España, pues los juegos más conocidos de toda la historia, el Monopoly, el Scrabble, el Cluedo, el Risk, el Trivial Pursuit, por supuesto, también, es decir, todos, ¿no? Aparte de los productos propios de la casa, ¿no? Pero sí, se introdujo, Borràs fue quien introdujo todos los juegos más conocidos que hoy en día. Aquí me gustaría a mí hacer una precisión para la gente que nos escucha, y es que muchas veces se asocia los Juegos Reunidos con Hyper, y fue todo porque en el año 55-56, en esa televisión que comenzaba, pues empezaron a basar en aquellos anuncios publicitarios con campañas en radio, con campañas en los periódicos y sobre todo, como digo, con los primeros anuncios televisivos. Pero
ni mucho menos son ellos los que inventaron, en este caso, esta empresa valenciana, los Juegos Reunidos. Los Juegos Reunidos ya a principios de siglo, en unas cajas con unos estuches preciosos de lujo, ya eran obra de Borràs, con ocas, como digo, con unas ilustraciones muy bellas y con unos complementos como podían ser ocas talladas de madera. Entonces, ahora en las exposiciones, cuando abres esos estuches, la gente comenta, meca, Juegos Reunidos, y es cuando realmente se llevan esa sorpresa, porque no tiene nada que ver la calidad, el diseño y, como digo, la belleza con los más comerciales que conocimos de Hyper, ¿no? Sí. Tengo un conector, Enric, este me lo arreglan, porque es que el conector que se trataba de con una pequeña corriente eléctrica conectar dos figuras, asociar ideas, ¿no? Dibujos y demás. Relación, es un juego muy educativo. Muy educativo. Señor, era muy divertido, pero es que no me funcionan. ¿Los arreglan ustedes o cómo lo restauro yo esto? Sí, esto no hay problema. Esto es tecnología punta. ¿Hay subastas sobre, bueno, de esto José Antonio tiene que saber un montón, claro, pero subastas sobre juguetes suyos, Enric, que hayan alcanzado precios estratosféricos y que diga, madre, lo que hace el paso de los años y el cariño por estos juguetes? ¿Tiene alguna experiencia en ese sentido? Hombre, existe evidentemente, como en el mundo del coleccionismo, la compraventa y a partir de ahí pues el hecho de subastar o no. Ahora bien, no tengo yo constancia, no quiere decir que no se haya efectuado de alguna subasta con algún precio fuera de lo normal. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero en el mundo del coleccionismo sí que, pues bueno, pues depende en función incluso de la antigüedad de ese producto, pues se puede pagar pues un precio mucho más alto. Claro, es que hay arquitecturas, el zootropo, la pulga, que son otros juguetes también, ¿no? Sí, pero bueno, ahí podemos decir piezas excepcionales de Borràs, como tienen un autódromo, que es precioso, un juego que representa un circuito de coches que son unos Bugattis de madera, con una manivela que se va accionando manualmente. Qué guapo. Vamos, es un juego precioso, bello, encontrarlo en su caja original es casi, vamos, una odisea. Y por supuesto en las subastas, pues cuando aparece un juego de estos, como puede ser también el circo atlético, que es un juego configurado por payasos de principios de siglo, pues que hacen diversas piruetas, acrobacias, acompañados pues del típico elefante o del típico caballo, y son juegos que, bueno, desde luego que cuando salen en una subasta, pues sí pueden ser cifras escandalosas, porque hablamos del principio de la producción y hablamos de juguetes. No olvidemos también que lo mismo que hacían juegos de mesa con unos precios más asequibles, había otros juegos que eso de esto Henry sabe mucho más que yo, que se destinaban a un público muy exigente, pero sobre todo que no estaban al alcance de las economías de principios de siglo, ¿no? Claro, diferentes tipos de público, entonces, Enric. Sí, diferentes tipos de público en función de la categoría y de la complejidad del juego y de su tamaño, ¿no? A pesar de que antes, según recuerdo por los comentarios de mi padre y tal, antes quizás era un producto mucho más de lujo que no ahora, ¿no? Era mucho más difícil de acceder a un juego que no ahora. Claro. De hecho, nosotros en la exposición ahora mismo en Vitoria podemos ver dentro de 4 o 5 juegos reunidos de Borràs, pues lo mismo las cajas sencillas a las cajas como apuntaba antes, los estuches, pues que son más elaborados, una auténtica maravilla, ¿no? Entonces era un poco para todos los públicos. Bueno, Borràs, empresa familiar. En algún momento es una cadena, es una saga, es una sucesión y es una herencia. No todos los hijos o los herederos, digamos, de una empresa familiar pues quieren continuar con el mismo negocio, pero no solamente en juguetes, sino en hostelería y en tantísimas otras cosas, ¿no? ¿En algún momento se pudo haber roto la cadena porque, oye, los más jóvenes de la familia no querían continuarla? ¿Esto llegó a darse en algún momento o no? No, de momento no ha habido motivos. Es decir, yo desde los 13, 15 años ya me metí en el negocio familiar y ahí sigo. Mi padre, supongo que también, y por supuesto mi abuelo ya antes hacía mucho más, por tanto, ahora el futuro Dios dirá. El futuro yo tengo un hijo y el hijo pues está estudiando, 8 años y bueno, eso ya el futuro dirá. Y en general, el presente y el futuro, ya no digo solamente de la empresa Borràs, sino del juguete y la producción aquí, y el diseño aquí,
y tal y como están las cosas, bueno, ya no digo por la recesión, porque bueno, oye, de esto pues saldremos en algún momento, obviamente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo prevé el futuro? ¿Qué es lo que otea en el horizonte para este sector? Hay que prepararse o hay que estar preparado para innovación tecnológica, tanto en diseño como en fabricación, y en el tema del diseño, pues aquí en España hay suficiente buenos diseñadores y buenos creadores, inventores, como para que el futuro sea muy bueno. Otra cosa es el tema de la fabricación, y que desde un punto de vista de fábrica o de empresa, pues las compañías españolas estén preparadas para fabricar no tanto fuera, sino también en España, que es lo importante, ¿no? Y que eso de incluso, y eso de pues trabajo que tanto hace falta. Y lo de la crisis es un tema puntual. Sencillamente, evidentemente hay que sufrirlo, pero es un tema puntual y esto pasará. Y hay que estar preparado para nuevas ideas y nuevas tecnologías, y estar siempre al día. Porque el niño, en definitiva, tiene que jugar y jugará ahora y siempre. Es un derecho y una obligación, y el niño es niño. Y los mayores también somos niños. Sí, señor. Y con niños más todavía, José Antonio. Que también me gustaría aprovechar la ocasión para rendir un pequeño homenaje de reconocimiento a la figura de don Manuel Borràs Plana, el padre de Henry, que tristemente ha fallecido durante este año que estamos terminando. Una pérdida, irreparable, además en el ámbito, familiar, sobre todo también hablando de los coleccionistas, todo lo que nos representaba, sus conocimientos tan grandes, porque no solamente era un fabricante de juguetes, sino mantenía viva la historia del juguete en este país, ¿no? A través, entre otras cosas, de un museo que bien sabe Enrique, que mantiene allí en Mataró, donde empezaron en el negocio, pues que era la Sala de Maravillas, creo recordar que lo llamaba tu padre, ¿verdad? Sí. Entonces nos ha dejado un vacío que nos costará, era irreparable, pues muchas veces cuando tenemos un juego de mesa que queremos saber esa inquietud de investigar qué hay detrás de ese juguete o cómo se fabricó, pues por desgracia, pues desde aquí el recordar su figura, ¿no? Pero lo bueno Manuel es que deja el saber hacer. Nos ha dejado una muy buena historia, que hay que rascar para conocer cosas, pero nos ha dejado una buena historia, nos ha dejado evidentemente un buen ejemplo a seguir, por supuesto, y bueno, ahí está eso. Bueno, pues ahí están los juguetes, que son más que objetos, sin duda alguna, son emoción, son sentimiento. Hoy esta noche lo hemos querido tocar con Enric Borràs, heredero de una de las principales familias jugueteras, y nos ha traído muchos recuerdos, pero también oteamos previsiones y muchos deseos de cara a futuro, que espero que sea lo mejor para todos. Sí. Enric, muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Muchas gracias a todos vosotros. Venga, un abrazo y gracias. Y José Antonio, también muchas gracias. Sabes que contamos contigo para otras intervenciones. Cuando queráis. Un saludo, Enric. Gracias.